Parachá Guayejí. Jacob vivió en la tierra de Misrayim por 17 años. Por tanto, Jacob vivió 147 años. En el tiempo llegó cuando Israel se acercaba a la muerte. Así que mandó a llamar a su hijo Joseph y le dijo: si tú en verdad me tienes Ahabá, amor, por favor pon tu mano debajo de mi muslo y que ejecutarás Rahamín, piedad, hacia mí, y no me sepultarás en Misrayim. Más bien cuando duerma con mis padres, me llevarás fuera de Misrayim y me sepultarás donde ellos están sepultados. Él respondió: yo haré como tú has dicho. Él dijo: júramelo. Y él lo juró. Entonces Israel, apoyándose en su bastón, se inclinó reverentemente en adoración. Un tiempo después, alguien le dijo a Joseph que su padre estaba enfermo. Él tomó con él sus dos hijos, Menashe y Efraín, y vino a Jacob. Le dijo a Jacob: aquí viene tu hijo Joseph. Israel reunió su fuerza y se sentó en la cama. Jacob le dijo a Joseph: Shaddai se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo, diciéndome: yo te haré fructífero y numeroso, yo te haré multitud de naciones, y yo te daré esta tierra a tu simiente, para que la posean para siempre. Ahora tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Misrayim, antes que yo viniera a ti en Misrayim, son míos. Efraín y Menashe serán tan míos como Reubén y Simeón lo son. Los Beneí, nacidos a ti, después de ellos serán tuyos, pero el propósito de herencia, ellos serán contados con sus hermanos mayores. Ahora, cuanto a mí, cuando yo vine de Badán, Rachel tu madre murió en la tierra de Canaán. Entonces hicimos noche en Yabrá, en la tierra de Canaán, para así venir a Efrat. Así que yo la sepulté allí, en el camino hacia Efrat, también conocida como Betlehem. Entonces Israel vio a sus hijos de Joseph y preguntó: ¿quiénes son estos? Joseph respondió a su padre: ellos son mis Beneí, mis hijos, que el Ser Supremo me ha dado aquí. Jacob respondió: yo quiero que los traiga aquí a mí, para poder bendecirlos. Y ahora los ojos de Israel estaban apagados por la vejez, así que no podía ver. Joseph trajo sus hijos cerca de él, y él los besó y los abrazó. Y Israel dijo a Joseph: observa, yo he sido privado de ver tu rostro. No he sido privado de ver tu rostro, pero el Ser Supremo me ha permitido ver tu simiente también. Entonces Joseph los sacó de entre sus rodillas y se postró en la tierra. Y Joseph los tomó a ambos, Efraín en su mano derecha y hacia la izquierda de Israel, y Menashe en su mano izquierda hacia la mano derecha de Israel, y los trajo cerca de él. Pero Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza del más joven, Efraín, y puso su izquierda sobre la cabeza de Menashe. Él intencionalmente cruzó sus manos, aun siendo Menashe el primogénito. Entonces él les bendijo a ellos. El Ser Supremo, en cuya presencia de mis padres Abraham y Isaac fueron bien placenteros, el Ser Supremo, que me ha alimentado desde mi juventud hasta este día, el Mala, que me rescató de todo el peligro, bendiga estos niños, que ellos recuerden quién soy y qué es lo que represento. Asimismo, mis padres Abraham y Isaac, quienes fueron ellos y qué representan, y que ellos crezcan a producir multitudes en la tierra. Cuando Joseph vio que su padre estaba poniendo su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, no le complació y se levantó la mano de su padre para quitarla sobre la cabeza de Efraín y ponerla en la cabeza de Menashe. Joseph le dijo a su padre: no lo hagas de esa forma, mi padre, porque este es el primogénito. Por tanto, tu derecha en su cabeza. Pero su padre rehusó y dijo: yo sé, hijo mío, lo sé. Él también se hará un pueblo, y él también será grande. No obstante, su hermano menor será mayor que él, y su simiente formará multitud
de Goim, de naciones. Entonces en ese día añadió su bendición sobre ellos, y en ustedes Israel será bendecido, diciendo que ese Supremo te haga como Efraín y Manashe. Así él puso a Efraín delante de Manashe. Israel entonces dijo a Joseph: tú ves que yo estoy muriendo, pero el Ser Supremo estará contigo y te devolverá la tierra de tus padres. Además, yo te estoy dando un shekel, hombro, parte, cerro, significa ciudad de Shechem, más que a tus hermanos, y lo capturé de los Emorí con mi espada y arco. Entonces Jacob llamó a su Beneí, a sus hijos, y dijo: reúnanse, que yo les diré lo que sucederá en el Hayamín. Reúnanse y escuchen, Beneí de Jacob. Presten atención a Israel su padre. Reúben, tú eres mi primogénito, mi fuerza, el primero de mis Beneí, de mis hijos, duro para ser soportado, duro y obstinado. Rompiendo en insolencia, no debiste haber hervido como agua, porque trepaste en la cama de tu padre y profanaste el lecho. Entonces tú te trepaste. Chimeón y Lewi son hermanos, relacionados por armas de violencia. Que mi alma no entre en su consejo, que ni mi honor se adhiera a su asamblea, porque en su ira mataron hombres y en su pasión lisiaron a un toro. Maldita sea su ira, porque ha sido fiera, su furia, porque ha sido cruel, y los dividiré en Jacob, y los esparciré en Israel. Yehudá, tus hermanos te reconocerán. Tu mano estará en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán hacia ti. Yehudá es un cachorro de león. Desde la planta tierna de mi hijo te paras sobre la presa. Él se agacha y se extiende, como león, como cachorro de león. ¿Quién se atreve a provocarlo? Un regidor no fallará de Yehudá, ni un príncipe de sus lomos, hasta que venga Chilot. Esa es la expectación de las naciones. Atando a la vid su asno, el potro del asno a la vid de sus ovas escogidas. Él lava sus propias ropas en vino, sus mantos en la sangre de uvas, sus ojos más oscuros que el vino, sus dientes más blancos que la leche. Zebulón habitará en la costa del mar, con barcos anclados a lo largo de su costa, su frontera en Sidón. Yisahar ha deseado aquello que es bueno, descansando entre las herencias, a ver que el lugar de descanso que era bueno y la tierra que era fértil, él sujetó su hombro a la labor y se convirtió en agricultor. Dan juzgará a su pueblo como unas tribus de Israel, y que Dan sea víbora en el camino, tendido en la emboscada sobre la senda, que muerde los talones del caballo, así su jinete cae hacia tierra. Yo espero por tu salvación, Yahweh. Gad, una tropa saqueadora lo saqueará a él, pero él lo saqueará a ellos, persiguiendo a sus pies. La comida de Asher es rica, él proveerá comida digna de un rey. Neftalí es un tallo que se esparce, otorgando belleza en su fruto. Joseph es un hijo exaltado, mi preciado amado hijo es magnífico, mi hijo más joven. Vuelve a mí. Contra quien hombres tomando consejo, malditos los despreciaron, y los arqueros presionaron fuerte sobre él, pero sus arcos fueron poderosamente rotos, y los tendones de sus brazos fueron aflojados por las manos del poderoso de Jacob. De allí es aquel que fortaleció a Israel, y por el ser supremo de tu padre y mi ser supremo te ayudó por Shaddai. Él te bendijo con bendiciones de los chamayín arriba, bendiciones de la tierra, poseyendo todas las cosas y causando a causa de las bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre y de tu madre prevalecen por encima de las bendiciones de las duraderas montañas, y más allá de las bendiciones de las colinas infinitas será sobre la cabeza de Joseph.
sobre la corona de su cabeza de él, quien sus hermanos tomó la primacía. Benjamín es un lobo enfurecido. En la mañana comerá quieto, en el atardecer él da comida. Todos estos son los 12 hijos de Jacob. Así que, como su padre habló a ellos, él los bendijo a cada uno su propia bendición individual. Entonces él les ordenó como sigue: yo estoy a ser unido con mi pueblo. Sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo del Efrón Eletí, la cueva en el campo de Macpela junto a Manre, en la tierra de Canaán, la cual Abraham compró junto con el campo de Efrón de Eletí, como lugar de sepultura perteneciente a él. Allí ellos sepultaron a Abraham, a su esposa Sara. Allí sepultaron a Gisal y a su esposa Rica. Allí sepulté a Lea, en el campo y la cueva en él, el cual fue comprado de los Benei de Het. Cuando Jacob había terminado ordenando a sus hijos, recogió sus pies en la cama, respiró por última vez y fue reunido con su pueblo. Joseph cayó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Entonces Joseph ordenó a sus sirvientes que embalsamaran a su padre. Así que los embalsamadores embalsamaron a Israel. Y esto tomó 40 días, el tiempo normal para embalsamar. Entonces los Misrayim hicieron luto por 70 días. Cuando el periodo de luto había terminado, Joseph se dirigió a los príncipes de Faraón. Y si yo he encontrado favor a su vista, hablen referente a mis oídos de Faraón, diciendo: mi padre me hizo hacer un juramento. Él dijo: yo voy a morir. Tú me sepultarás en mi sepultura, la cual yo cavé por mí mismo, en la tierra de Canaán. Por lo tanto, te imploro, déjame subir y sepultar a mi padre, yo regresaré. Faraón respondió: sube y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Así que Joseph subió a sepultar a su padre. Con él fueron todos los sirvientes de Faraón, los ancianos de su casa, los ancianos de la tierra de Misrayim, junto con la casa completa de Joseph, sus hermanos y toda la casa de sus padres y sus parientes, solamente sus rebaños y sus ganados ellos dejaron en la tierra de Goshen. Además subieron con él carruajes y jinetes. Era una caravana muy grande. Cuando ellos arribaron a la era de Atad, del otro lado del Jardín, ellos levantaron gran y amarga lamentación, haciendo luto por su padre por 7 días. Cuando los habitantes locales, los Kenaí, vieron la lamentación que era de Atad, ellos dijeron: qué amargamente los Misrayim se están lamentando. Por esto el lugar fue llamado el nombre de Abel Misrayim, lamentación de Misrayim. Allí, del otro lado del Jardín, sus hijos hicieron como él les había ordenado. Ellos lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva de Macpela, la cual Abraham había comprado, junto con el campo, como lugar de sepultura perteneciente a él, del Efrón de Eletí, junto a Manre. Entonces, después de sepultar a su padre, Joseph regresó a Misrayim, él, sus hermanos y todos los que habían subido con él, para sepultar a su padre. Sabiendo que su padre estaba muerto, los Ajín, los hermanos de Joseph, dijeron: Joseph puede odiarnos ahora y pagarnos por completo por todo el sufrimiento que nosotros le causamos. Así que ellos vinieron a Joseph y dijeron: tu padre dio orden antes de morir. Digan a Joseph: yo te imploro ahora, por favor, perdona el crimen de tus hijos y la perversidad de hacerte daño. Así que ahora nosotros te imploramos, perdona el crimen de tus siervos, del ser supremo de tu padre. Y Joseph lloró cuando ellos hablaron con él. Y sus hermanos también vinieron y se postraron delante de él y dijeron: aquí somos tus esclavos. Pero Joseph dijo a ellos: no tengan temor, porque yo soy el siervo del ser supremo. Ustedes quisieron hacerme daño para maldad, pero el ser supremo lo tomó para el bien, para que viniera a ser como es hoy, para que muchas personas fueran alimentadas. Así que no tengan temor, yo proveeré para ustedes y sus familias. De esta forma él los consoló, hablando bondadosamente a ellos. Joseph continuó viviendo en Misrayim, él y sus hermanos, y toda la familia de su padre,
Joseph vivió 110 años. Joseph vivió para ver los hijos de los nietos de Efraín y los Beneí del hijo de Menashe. Mahil nacieron en las piernas de Joseph. Joseph dijo a sus hermanos: estoy muriendo, pero el Ser Supremo de cierto los recordará y los hará subir fuera de esta tierra, a la tierra que él juró a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Joseph tomó juramentos de Beneí de Israel. El Ser Supremo ciertamente se acordará de ustedes y cargará mis huesos fuera de aquí. Así que Joseph murió en la edad de 110 años y ellos lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Misraín. Hastará, Melequín Aleph. En el tiempo para que David muriera se acercó, así que él comisionó a Shelomot, su hijo, como sigue: yo me voy por la senda de toda la tierra, por lo tanto, sé fuerte, muéstrate como un hombre. Observa la asignación de Yahweh, tu Ser Supremo, para ir por los caminos y guardar sus regulaciones, sus mitzvot, estatutos e instrucciones de acuerdo a lo que está escrito en la Torá de Moshe, para que tengas éxito en todo lo que hagas y a donde quiera que vayas. Si lo haces, Yahweh cumplirá lo que prometió cuando él dijo: tus hijos presten atención a cómo viven, conduciéndoles honestamente delante de mí con todo su corazón. Isel, a ti nunca te faltará hombre en el trono de Israel. Además, tú estás consciente de lo que Joab, el hijo de Zeruyá, me hizo. Esto es, lo que hizo a los comandantes del ejército de Israel: a Nel, el hijo de Nel, a Amasa, el hijo de Yetel. Él los mató derramando la sangre de guerra en los tiempos de Shalom, poniendo la sangre de guerra alrededor de su cintura, la sandalia que estaba en su pie. Por lo tanto, trata con él de acuerdo a tu sabiduría. No permitas que su cabeza llena de ganas descienda en Shalom a la sepultura. Pero ahora muestra bondad a los hijos de Besilai, el Gilaidí. Inclúyelos con ellos que comen en tu mesa, porque ellos vinieron y me apoyaron cuando yo estaba huyendo a la faz de tu hermano Absalón. Finalmente tú tienes conmigo a Shemei, el hijo de Yera, el Benjamini, de Bahurín. Él me maldijo con terrible maldición cuando yo iba de camino a Mahanaim, y él descendió a enfrentarme en el jardín. Así que yo le juré por Yahweh que no le haría matar a espada. Ahora, sin embargo, tú sabes, tú no debes dejarlo ir sin castigo. Tú eres un hombre sabio y sabrás lo que debes hacer a él. Tú llevarás tu cabeza llena de ganas a la sepultura con sangre. Entonces David durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. David había reinado en Israel 40 años, 7 años en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Shelomot se sentó en el trono de David su padre y su reino fue establecido grandemente. Shabbat Shalom, Berajá.